Bueno, mi nombre es Diego Andrés Rivera Ravelo y hoy traigo un tema de análisis numérico que es diferenciación e integración numérica. Derivación numérica. Bueno, la derivación numérica es una técnica de análisis numérico para calcular una aproximación a la derivada de una función en un punto utilizado los valores y propiedades de la misma. Por definición, a la derivada de una función f de x es f' de x es igual al límite que da h tiende a 0 de f de x más h menos f de x, todo esto sobre h. Entonces las aproximaciones numéricas que podamos hacer para h mayor a 0 serán diferencias hacia adelante. Entonces nos quedaría que f' de x sub 0 es igual a f de x sub 0 más h menos f de x sub 0 sobre h. Diferencia hacia atrás nos quedaría que f' de x sub 0 es igual a f de x sub 0 menos f de x sub 0 menos h, todo esto sobre h. Entonces las aproximaciones de las derivadas por este método entregan resultados aceptables con un determinado error. Para minimizar los errores, se estima que el promedio de ambas entrega la mejor aproximación numérica al problema dado, que serían las diferencias centrales. Entonces nos quedaría que f' de x sub 0 es igual a f de x sub 0 más h menos f de x sub 0 menos h, todo esto sobre 2h. Y tenemos entonces que f' de x sub 0 sería igual a f de x sub 0 más h menos 2f de x sub 0 más f de x sub 0. Entonces tenemos que la fórmula de 3 puntos para diferencias progresivas es igual a f' de x sub 0 es igual a menos 3f de x sub 0 más 4f de x sub 0 más h menos f de x sub 0 más 2h sobre 2h. Entonces tenemos nuestro ejercicio. Dice, se miden las variaciones de temperatura en determinada ciudad en las primeras 6 horas del día, dado como resultado la siguiente tabla. Aquí tenemos en tiempo. Entonces tenemos el cuadro de temperatura en función del tiempo, donde T representa la hora y C sub T la temperatura obtenida en centígrados. Calcular la razón de cambio de la siguiente temperatura en T igual a 3. Entonces tenemos que la tabla de valores es la siguiente. T1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces dice, se desea trabajar con T igual a 3, tomando en cuenta que en el ejemplo H es igual a 1, aplicando la fórmula de 3 puntos para diferencias progresivas para X sub 0 igual a 3. Se tiene que, aquí tenemos la fórmula para diferencias divididas progresivas, aquí tenemos que f' de X sub 0 es igual a menos 3 f de X sub 0 más 4f de X sub 0 más h menos f de x sub 0 más 2h sobre 2h. Entonces tenemos que, como no estamos trabajando con f, sino con c sub t, entonces vamos a reemplazar. Entonces tenemos que c' de 3 es igual, como estamos trabajando con el 3, con el punto 3, entonces nos queda igual a menos 3 c de 3 más 4c de 3 más 1 menos c de 3 más 2 por 1, que estamos reemplazando el h que es igual a 1. Entonces procedemos a resolver. Entonces nos queda que menos 3c3 más 4c4 menos c sub 5, que nos daría la suma de estos puntos. Entonces nos quedaría aquí menos 3 por 18. ¿Por qué por 18? Porque aquí nos quedaría entonces c sub 3. C sub 3 sería la temperatura igual a 18 más 4 por 15 sería C sub 4. Vamos reemplazando menos C sub 5 sería 23. 23. Todo eso sobre 2. Entonces eso nos quedaría que es igual a menos 17 sobre 2. Y eso nos da igual a menos 8.5. Entonces nos dice que es una temperatura descendente. Lo que nos quiere decir entonces que a partir de las 3 de la mañana la temperatura va a descender. Y tiene razón porque acá en nuestra tabla de temperaturas tenemos que a las 3 de la mañana están 18 grados y a las 4 están 15 grados. Entonces está bien porque va descendiendo.